necesitamos, hermanos, que usted tenga un poquito más de curiosidad de las Escrituras. Amén. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo, iglesia? ¿Está conmigo, iglesia? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Híjole, Señor. ¿Quién vive? Ay, que están dormidos, hermano. Reprendo todo espíritu de sueño en el nombre de Jesús. Amén. Toda oposición, hermano, toda pesadez en esta hora se ve en el nombre de Jesús. Esta noche vamos a tomar la Santa Cena, pero antes de tomar la Santa Cena, créame que se lo digo con todo mi corazón, el Señor nos ha estado hablando muy fuerte y tenemos que llevar a cabo lo que el Señor está pidiendo, hermanos. Lo que el Señor está pidiendo, y necesitamos que, como dijo Adelina, y esto es para el predicador y para las predicadoras, usted está en lo blanco o usted está en lo negro. ¿Usted está o no está? Así mérito, hermano. Así es de que le pido en esta noche, abra su corazón, es un mensaje muy fuerte. Cuando la Biblia dice maldito el que le quita, maldito el que le pone, no es que uno le esté agregando, es que si usted no da la palabra que Dios le está demandando, entonces usted va a ser maldito, hermano. Se tiene que entregar el mensaje. Le guste o no, el mensaje se tiene que entregar, porque es, hermano, es blanco o es negro. ¿Está conmigo? Entonces necesitamos entregar el mensaje tal y como es. Amén. Me entregaron un papelito y lo voy a usar al final. Vamos a orar por Janet, que está cumpliendo, como dicen los de Michoacán, 3 sí. Amén. Así es de que al final vamos a orar por ella. Le vamos a dar tiempo a mi esposa, es la que trae la palabra en esta noche. Le damos la bienvenida a la hermana que está aquí por primera vez. Dios la bendiga, gracias por estar aquí. Amén. Así es de que dele la bienvenida, hermano. No se hace, acuérdese que tiene que dar la bienvenida. Aleluya. Aleluya. ¿Quién vive? Amén. El pastor ya dio toda la prédica, no sé por qué no la dio él mejor. Amén. Me hubiera ahorrado el dolor de panza de 2 semanas. Amén. Porque sí, es verdad que es una palabra, yo creo que de todos los discípulos, pienso que este es uno de los más difíciles. ¿Y qué cree? Que se me olvidaron mis lentes. Ahí están en la oficina. Si me los puedes traer, por favor, ahí en el escritorio los dejé. Judas es un hombre muy difícil de predicar. Amén. Yo creo que es más difícil que el negativo. ¿Cuál era el negativo? Tomás el incrédulo, el negativo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cada uno? Yo estaba preguntándole al Señor cómo compartir la palabra. De verdad no. Cuando nos dieron el libro, ahí en el material, yo empecé a ver, ¿verdad? Y dije, hijo, nada más falta que me toque el Judas. Y sí, me tocó el Judas. Pero qué tremendo, ¿verdad? Que ciertamente ya no estamos atados por la religión, pero hoy es el día. Hoy es el día de la manifestación de la personalidad, del carácter, del desenmascaramiento de uno que se sentaba con el Señor en la mesa. Y más me temblaron los pies. Y menos quería yo, así como que no habrá modo que aquí el pastor mejor le hubiera seguido. Realmente Judas no tuvo un llamado, no tan específico, no tan marcado en la palabra del Señor como los otros que hemos estado estudiando. Fue contado entre los discípulos. Y si usted me acompaña en esta noche a Mateo, recuerde que este es un estudio bíblico todavía.
los más difíciles. Amén. Cómo no sonar feo en el altar, cómo hablar de este individuo. Amén. Porque Jesucristo nos dio un ejemplo. Ciertamente Jesús conoce los corazones y los pensamientos de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor que aún no están las palabras en tu boca y Él ya las sabe. Si alguien sabía cómo estaba este hombre y su propósito y para lo que había sido creado, era Jesús. Mas Jesús no hizo excepción de persona y lo sentó en la mesa y lo trató como a todos ellos, y me atrevo a decir que le dio un poco hasta más de confianza. Le dio la bolsa del dinero, amén. Ese sí que era un lugar de confianza, era un lugar de, pudiéramos decir, privilegiado, ¿verdad? O de cierta manera honorable, ¿verdad? Porque el Señor estaba confiándole. Pero si tú meditas en lo que hemos aprendido de los 12, yo decía, Señor, pero ¿cómo vamos a hablar esta palabra? ¿Cómo, Señor? Pero el Señor estaba hablando y hace 3 semanas o 4 nos hicieron una invitación. Una invitación, no importa quién la hizo ni para qué la hizo, pero fue una invitación donde Dios estaba hablando. Dios siempre está hablando, hermano. Y la invitación era muy específica. Me hicieron la llamada aquí a la oficina y específicamente me dijeron, usted, mangano, sutano y perengano. Ahí no estaba incluido ni mi esposo. Y yo decía, pues, si te invitan a ti, ¿lo invitan a él? No, pero es que fue muy específica, porque hubiera dicho, hermana, la invito y dígales a los demás. Pero no fue así, fue específico, muy específico. Y me acuerdo que yo dije, voy a decirle a las hermanas personalmente, me voy a acercar y les voy a decir, la invitación es así, ¿verdad? No quería hacer sentir mal a nadie, porque no es mi invitación, no era mi casa, yo no tenía control, ¿verdad? Porque uno no sabe, ¿verdad? Qué tal que la casa es pequeña, qué tal que era en un restaurante, qué tal tantas cosas, ¿verdad? Pero el llamado era así. Entonces, yo me acerqué y les dije, con tiempo, 3 semanas de anticipación para que lo agendaran. Pero cuando me estaban haciendo la invitación, yo sentía así como en mi corazón, que era así como, de pronto pensé que era como a una iglesia, como que era algo así dentro de la casa del Señor, y no estaba equivocada, fue en una casa, en un hogar, pero fue invitación de parte del Señor. Pero lo importante que yo quiero compartirte era que en la mesa, cuando llegamos, la mesa estaba puesta y cada lugar tenía su nombre. Y yo estuve tentadita, hice el texto y dije, hermanas, por favor, sean puntuales, porque no conozco a la persona a profundidad, pero por lo que yo he visto, es una persona muy puntual. Y por favor, no lleve a nadie en que no le dije que lleve, porque yo no sé si es en su casa o no sé, yo nunca he ido a su casa, no sé si sea en un restaurante, no sé, pero específicamente ella me las dio por nombre y pues no vayamos a poner a la hermana en un aprieto, ¿verdad? Por educación, ¿verdad? Pero luego borré el mensaje y dije, por metiche siempre me pasan cosas, ¿verdad? Yo no voy a decir nada. Si quieren llegar tarde, pues que lleguen tarde. Si quieren llevar a otra y pasar la vergüenza, pues ese es su problema. Yo di bien la información y si cada quien la hizo como quiso, pues ese es su problema. Y borré el mensaje. Y en la mañana aquí, la primera que me pregunta, oiga hermana, ¿puedo llevar a mis niñas? Dije que no voy a decir nada. Entonces le dije, mire hermana, allí está el número de teléfono en la dirección que le mandé, ¿por qué no la llama y le pregunta?
¿verdad? Porque luego, ¿qué tal que yo le digo, no, hermana, no las lleve? Y luego llegamos allá y la hermana dice, hermana, sí, las hubiera traído. Pues la hermana Gaby dijo que no. Bueno, yo no es que dije que no, es que usted me preguntó y yo nomás le estoy diciendo lo que yo, mi opinión, ¿verdad? Pero no es una orden, ¿verdad? Es una opinión. No, yo no digo nada. Y en eso entra la segunda. Oiga, hermana Gaby, es que yo miro así, dije, ay, es como que el Señor me está diciendo, habla. Y entonces dije, mire, hermana, yo no conozco a la hermana, esta es mi opinión. Pienso que es muy formal, es de invitación. Yo no quiero hacer sentir mal a nadie. Yo no estoy haciendo de menos a nadie, pero no es mi casa, no es mi mesa, no es mi provisión. Pero pues yo siento así como pues ni siquiera mi esposo, o sea, ni en su palabra ni en su plática ella me dio como a pensar que pudiera yo llevar a mi esposo y a alguien más, ¿no? Pero si quieren, para que estén más seguras, ¿por qué no la llaman? ¿Por qué no la llaman? Y dije, ay, pues a ver si no me meto en camisa de 11 varas, ¿verdad? Pero ¿qué pasó cuando llegamos a la casa? Ciertamente la mesa estaba puesta así y había nombres y había un lugar asignado ya en la mesa. Y entonces yo dije, ¡úrale! Y luego todas llegaron tarde, hasta yo. Porque dije, yo no la conozco, me voy a sentir así como media rara si yo llego primero, ¿verdad? Y entonces llegué a la hora, pero ya me estuve afuera, como media hora y no llegaban, y entonces ya me dio pena, dije, me voy a bajar. Cuando llegué, no habían servido todavía, estaban esperando que llegáramos todas para servir. O sea, era formal. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Porque está relacionado con lo que estamos haciendo en este momento. Y Dios tiene muchas formas de hablar. No es mi fiesta. ¿Es su fiesta? Esta es la fiesta del Señor. Él fue específico, porque Él conoce cada corazón. Y con este versículo quiero empezar. Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Judas fue un hombre llamado, pero es triste decir, no fue escogido. Si tú me acompañas a Lucas 6, ahí está el llamamiento de los 12. Dice que los 12 fueron llamados, capítulo 6, versículo 12 al 16. Dice, elección de los 12 apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Yo creo que fue el monte donde él lo entregó. No lo pensé cuando lo estaba leyendo, pero ciertamente el estudio bíblico dice que cuando Judas lo entregó, él les dijo, seguro que lo van a hallar ahí. Porque en la confianza que el Señor le dio, en la cercanía que tuvo al Señor, conocía los pasos del Señor. Y ahí dice que en aquellos días él fue a orar al monte y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12, de ellos a los cuales también llamó apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, y el 16, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ciertamente especifica en el verso 16 que fue escogido, fue llamado, pero no fue escogido. Tenía un propósito en el plan de Dios, y esta es la noche de su propósito. Esta es la noche por la que ese hombre fue creado. Pero está tan tremendo
que el lamento del Señor no fue en esa noche. Hay muchas citas bíblicas donde el Espíritu Santo toma a los hombres de Dios y se lamenta por esa alma, y se lamenta por ese hombre que tenía un propósito. Y su noche es esta noche, fue una noche como estas. Amén. Si vamos a Mateo 10, ahí te vas a encontrar que Jesús no hizo excepción de personas. Hay otra escritura que se me viene así a la mente: Señor, Señor, pero en tu nombre echamos demonios fuera. Señor, Señor, pero anduvimos contigo. Señor, Señor, pero compartimos la mesa. Pero dice el Señor: apartaos de mí, porque no los conozco. Y dice ahí, Mateo 10, del 1 al 4, dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomeo, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, y Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera, sanar toda enfermedad y toda dolencia. No hizo excepción. Les dio la misma encomienda, les dio la misma oportunidad, les dio el mismo poder, aunque en su momento era aún limitado porque el Espíritu Santo no había venido a reposar como ha reposado sobre toda carne. Amén. Pero estos eran los 12 a los que él instruía, a los que él discipulaba día a día. Y me hace que me recuerde del estudio bíblico que hemos estado haciendo en el cuarto allá adentro, donde dice que las columnas representan a los 12 apóstoles y a los 12 patriarcas. Pero si se acuerdan el estudio que estuvimos allá adentro, el pastor nos estaba enseñando que cuando el árbol es cortado no tiene una simetría tan perfecta como una columna tiene, sino que el árbol es tallado, el tronco es tallado. Y se acuerda que la base de abajo era de plata, ¿se acuerda? Entonces Dios estaba tallando estas columnas. Así como los patriarcas fueron tallados por la mano de Dios en el Antiguo Testamento, estos 12 hombres eran tallados, aleluya, por el poder del Señor a través del discipulado, a través de toda cosa que fueron ellos enfrentando día a día mientras el Señor estaba junto con ellos. Qué tremendo. El nombre de él quiere decir alabanza. Que Dios sea alabado quiere decir Jehová guía. Era un hombre que había nacido en la ciudad de Queriot. Y si usted va a Josué 15:25, ahí lo va a encontrar. Queriot quiere decir ciudades. Era un hombre probablemente de la tribu de Judá. Por ende, su pasión, su deseo de violencia. Amén, porque si se acuerda cómo fueron tomados los levitas, ¿se acuerda? Que fue bien tremendo eso, ¿verdad? Que los levitas que hicieron el becerro de oro, y el Señor bajó Moisés y dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién está en contra? Y se dividieron, y después aquellos que estaban a favor, o sea, la tribu de Leví, tuvo que ir con espada y tuvo que matar. Dice ahí, en la palabra nos enseñaba que padre, madre, pariente no tuvieron, no les tembló la mano para ensartar la espada. Y fue como llevaron el sacerdocio al nivel de santidad. Dice que esa tribu era tan sanguinaria que el Señor la transformó con su poder. Y esos fueron los sacerdotes del templo. Entonces este hombre es probable que venga de ese lugar, de esa tribu,
Por eso es que su pensamiento era guerrero, su pensamiento era de echar fuera a los romanos, su pensamiento era de levantarse en armas, su pensamiento era mundano y su pensamiento era carnal. Y digamos que en el momento, bueno, eso es lo que sus ojos vieron en el Antiguo Testamento, eso es a lo mejor lo que le contaron los papás de sus papás, aleluya, porque acuérdese que toda esta información era traspasada por boca, amén. Y entonces él, cuando se unió a Jesús, él tenía su propia convicción, él tenía su propio pensamiento, tenía su carácter forjado, tenía su espada en su mano, tenía sus creencias. Y este es el Judas, el conocido aquí, el material que yo estaba estudiando, lo etiqueta como el traidor, lo etiqueta como el más despreciado de todos, lo etiqueta como el fracaso colosal, universal a través del tiempo. Y el lamento, y me hace pensar en el lamento que el Espíritu de Dios tenía en el Antiguo Testamento, cuando la línea del Señor estaba poniendo todo en su lugar, cuando se estaba llegando el tiempo para que Cristo viniera a la tierra, para que fuese entregado por los hombres pecadores, para que toda la palabra empezara a comprenderse, para que todo aquello que estaba viéndose en el Antiguo Testamento, aleluya, cuando se mandó que se hiciera el tabernáculo tan específicamente, tan señaladamente, tan detalladamente, aleluya, se venía cumpliendo la palabra. Y es así como, qué triste, ¿verdad? Judas, ¿cómo podemos ver a Judas objetivamente? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Cómo te puedo decir en esta noche algo bueno de esta persona? ¿Cómo podemos? La palabra dice que todo lo que fue escrito es para que tú y yo seamos exhortados, para que tú y yo seamos animados, para que tú y yo seamos corregidos, para que tú y yo nos animemos en su palabra, para que tú y yo aprendamos, aleluya, de los errores de los demás, aleluya, que están en la palabra, para que tú y yo conozcamos el carácter del Señor, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le desagrada, aquello que te pone en peligro, aquello que te pone en la bendición. Para eso es la palabra del Señor, para eso necesitamos tú y yo leer y conocer, aleluya, este manual de vida al cual tú y yo tenemos derecho. Porque esta es la herencia, dice la palabra. Es necesario que el que hace el testamento muera. ¿Sí o no? Porque uno puede escribir el testamento, pero si yo no me muero, no hay heredero. Pero Cristo fue crucificado el día de mañana y una noche como esta fue entregado, aleluya, para que el testamento de esta palabra, aleluya, pudiera tener herencia sobre ti y sobre mí. Por eso es importante leer. Por eso es importante que tú y yo tengamos convicción de leer la escritura. No es para apantallar a mi hermana o a mi hermano, o para darme un mano a mano con el pastor o con la pastora. No es esa la intención del evangelio. El evangelio, dice su palabra, son buenas nuevas de salvación. El evangelio, hermano o hermana, es una herencia para aquel que es pobre. Anunciarle que no es pobre, que ha sido enriquecido, aleluya, porque uno que fue rey, aleluya, se despojó de sí mismo, aleluya, y no le dio vergüenza llamarnos hermanos, no le dio vergüenza llamarnos a la casa, no le dio vergüenza sentarnos a la mesa en la condición en que tú y yo estábamos, como los 12 que se sentaron a la mesa física, aleluya. ¿Cómo entonces podemos ver a Judas? Judas es una advertencia. Tómalo así, como un anuncio, ¿verdad?, del potencial que tiene el mal cuando tú y yo nos descuidamos espiritualmente, cuando tú y yo malgastamos en lujuria
y en dureza de corazón. Judas estuvo lo más cerca posible que un ser humano puede estar a Jesús, pero nunca se apoderó de esta verdad que le fue predicada de día y de noche, en la misma forma, con la misma calidez, con la misma dureza. Porque la verdad, hermano, hermana, no puede ser comprometida. O es negra o es blanca. Y muchas veces nosotros malinterpretamos el amor. Creemos que el amor es por sentir y no es por sentir. Ciertamente el Señor se lamentó, aleluya, porque lo dicen los salmos. Su alma estaba abatida y entristecida, y cuando dice que Él se entregó por los buenos, por los malos, quiere decir, se entregó por aquellos que recibimos al Señor como Salvador, pero se entregó también por aquellos que dicen no gracias. No hizo excepción de persona. Judas estuvo lo más cerca de Jesús, pero nunca se apoderó del testamento por la fe. No fue transformado como los otros 12. No se dejó tallar como los 12, como los 11. Tuvo el mismo tiempo, la misma oportunidad, los mismos sermones, las mismas enseñanzas. Estuvo en el mismo lugar. Pero nunca dejó que la palabra traspasara su codicia, su lujuria, su egoísmo, su dureza de corazón, su propio pensamiento. Así lo voy a hacer y así va a ser, le guste o no le guste, le parezca o no le parezca. Amén. Entonces, la palabra nada más enseña que su padre está en Juan 6:71, se llamaba Simón. No se sabe nada de su familia más lo que estaba diciendo, aleluya, que viene de Queriot, ni su trasfondo social. Lo único que se sabe es lo que te dije, que era patriota, celoso y esperaba que Jesús derrotara a los que estaban en poder. Igual que los 11, Judas abandonó su casa, su quehacer, su trabajo. Igual que los 12, por 3 años dejó todo eso a un lado, porque no es fácil dejar todo a un lado, no es fácil, porque yo le puedo decir dónde yo quisiera estar, dónde yo planeaba estar, y cuántas veces me peleé con Dios, y cuántas veces fui, ahí en mis narices se me cerró la puerta, porque no era por ahí mi caminar. ¿Se cree que yo no quería tener un diploma? Haber estudiado, sí, pero no se podía. Lo intenté, sí, hasta que entendí que la última vez que me cerraron la puerta en la cara era el Señor diciéndome, por ahí no es, por ahí no es. Es bendición cuando Dios abre puertas, hermano, pero también es bendición cuando Dios cierra puertas, porque no sabes de qué te está guardando el Señor. Y a veces nos desanimamos como los niños cuando la puerta se cierra y pensamos que Dios no nos quiere y que Dios no está a nuestro favor, pero ciertamente Dios abre y Dios cierra puertas, y los pensamientos de Dios son de bien y no son de mal para darnos el fin que Él espera en nosotros. Amén. Y una cosa muy tremenda de este personaje, él era un experto en la hipocresía, no era sincero, era fingido, y era experto porque nadie ahí se dio cuenta. El que sabía era Jesús, porque conocía los corazones, porque el Padre le revelaba. Pero ciertamente los demás, dice la palabra, que cuando el Señor le dijo, anda a hacer, ellos pensaron que iba a ir a comprar algo. Fíjese, no sincero, no fingido. Hebreos 10:22 nos exhorta, nos anima, hermano, porque toda esta escritura, ¿en qué forma fue escrita? ¿De dónde salió? ¿De dónde venía?
A veces usted y yo olvidamos que cuando ellos escribieron estas cosas, estaban siendo perseguidos, estaban atribulados, estaban oprimidos, aleluya, estaban malinterpretados, estaban apedreados. Y esta semana alguien me llamó con Jeremías y me dijo, no entiendo. Y yo dije, pues no sé qué quiere decir el Señor, pero después ahí salió la palabra. Dice Hebreos 10:22, nos exhorta y nos anima, hermanos. Acercámonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Ningún discípulo dudaba de Judas. Engañó a todos menos a dos. No engañó a Jesús y a él mismo, porque él sí sabía. Juan 13 relata lo que en esta noche vamos a hacer, la invitación de esta noche a la cena. Relata lo sucedido en el aposento alto, la noche del arresto de Jesús después de haber recibido el dinero de la venta. ¿Sabe usted que Jesucristo fue vendido a precio de esclavo? Si usted se va ahí a Éxodo 21:32, ahí está el precio del esclavo. Y es una cita que no la quiero dejar fuera, hermano, porque a veces decimos las cosas y luego viene alguien y te tambalea. Viene alguien como el que vino a la esquina el día que estábamos evangelizando y dice, en ese lugar les lava la cabeza, el cerebro, mujeres. Por eso el hombre es como es y las tratan como las tratan. Y en esa esquina que estábamos peleando, género, femenino, masculino, feminista, machista, eso es lo que yo estaba peleando en esa esquina. Y se manifestó lo que estábamos peleando, ¿sí o no, hermana? Ahí llegó a pelearnos. Y yo me reí, en mi corazón me reí del gozo, no de la mujer, sino del gozo en mi corazón, de decir gracias, Señor, porque yo pude haber estado con una mente reprobada, pero en tu bendita misericordia, Señor, me has traído a tu casa para conocerte como hombre, aleluya, para reconocer que me salvaste, Señor, y que tú me das valor como mujer y no lo que está esta persona hablando. Pero también a la vez dije, Señor, ten compasión y misericordia por estas feministas, aleluya, que mundanamente están peleando la causa buena, aleluya, pero es porque no saben que hay uno que peleaba desde la antigüedad para que la mujer fuera respetada, para que la mujer fuera levantada, aleluya, para que la mujer fuera restaurada. Y lo dice en su palabra, solo le falta leer, conocer a Jesús y leer para poder entender que el Señor, hermano, así como estemos pasando o viviendo, Él nos ha dado ese valor de humano, de mujer. Porque dice la palabra que Él se servía de sus mujeres, aleluya. Y ciertamente la noche de ayer fue una noche importante. El pastor decía, yo dije, qué tremendo, yo estaba leyendo, estaba escuchando, aleluya, cuando dice que el Señor maldijo la zarza. Lo que estaba maldiciendo, aleluya, es lo que acababa de hacer el lunes cuando fue y aventó la mesa, aleluya, diciendo, este sistema religioso no funciona, la ley no funciona, no puede restaurar, no puede sanar, pero yo hago las cosas nuevas. Y secó la higuera. Y el miércoles dice la palabra que estaban en la casa de Simón. Y se acercó una mujer apasionada, una mujer que lo amaba y permanecía a sus pies, aleluya. Y perdóname lo que le voy a decir, pero yo así lo miro. Era atrevida esa mujer. Era atrevida, ¿por qué?
Porque estar a los pies del maestro, hermano o hermana, no le era permitido a la mujer. La mujer tenía que estar allá en la cocina haciendo de comer y tenía que estar allá cuidando a los niños. Y ciertamente Marta dijo, mándala. Pero dijo, ella ha escogido la mejor parte. Y ella siempre estaba a los pies del Señor, aleluya. Era como meterse en esos lugares prohibidos. ¿Qué tal que una mujer se meta en un baño de hombres? O una mujer que se meta en un lugar donde es nada más reservado para hombres. Todos la van a voltear a ver, todos la van a apuntar. Quizás hasta la vayan a tachar de usted ya sabe qué. Mas esa mujer fue valiente, esforzada, atrevida y apasionada, porque lo que el Señor le estaba enseñando era: delante de mi presencia no hay hombre, no hay mujer. Este era lo nuevo, lo que venía abrazando el Señor para ti, para mí. Y dice la palabra que esa noche ella derrochó 300 denarios de perfume, el valor de un año de trabajo. Y yo por ahí leí en el devocional, ese de la Biblia que está en el teléfono. Dijo el pastor: yo amo mucho a mi esposa, pero irle a comprar un perfume de $1,000, de un año de trabajo, de $50,000, de $45,000, porque eso es lo que una persona gana más o menos en este tiempo, 30,000. Imagínense, derrochar un perfume de $30,000 a los pies de una persona. Eso es pasión, eso es amor. Pero ella fue criticada. Y el crítico del que estamos hablando, del hipócrita, del no sincero, salió muy apresuradamente después de que Jesús lo regañó y fue a vender a Jesús por 30. ¿Cuánto es 30? 30 es el valor de un mes de trabajo. Por $3,000, $4,000 vendió al Señor, cuando la mujer le derramó 40,000 a sus pies, todo lo que ella tenía, porque dice la palabra que era su dote que la mujer tenía. ¿Qué es el dote? Bueno, cuando la mujer se casaba en aquel entonces, le hacían un favor. Y como le estaban haciendo el favor, porque era la forma que la mujer era vista en aquel entonces, era como un mueble, como una cosa que se compraba. Esa mujer llevaba su dote, su herencia, por decir, su valor. Y ella tenía un valor en ese perfume, según la tradición, el contexto cultural de ese tiempo. Y ella derramó su perfume delante del Señor. Y al mismo tiempo él salió a vender al Señor por un mes de trabajo. La máscara favorita de este Judas era la hipocresía. ¿Y por qué Jesús lo escogió? Porque Jesús lo dejó. ¿Cómo Jesús lo escogió sabiendo? Y esta pregunta es una pregunta que te hacen allá afuera. Dijo un pastor aquí: ¿qué hago con esto? Si él sabía todo, ¿cómo le contesto a una persona? ¿Cómo Jesús escogió a una persona hipócrita, no sincera, fingida, para sentarlo en la mesa, para darle poder, para darle autoridad? Y hay una tensión entre la soberanía divina y la elección humana. Él fue llamado, pero no fue escogido. Y cuando yo estaba leyendo esto, hablando de la tensión entre la soberanía divina, el material lo explica de esta forma. Imagínese dos líneas paralelas, ¿verdad? Paralela como es ahí, ¿verdad? Pero la línea paralela de Dios no tiene principio y no tiene fin. Pero la línea humana de nosotros tiene un principio y tiene un fin.
personal, ¿verdad? Porque usted nace y usted se muere. Y este mundo es y dejará de ser. Pero la línea de Dios es eterna. Y entonces así es como habla esto y escribe y describe que es tan perfecta la creación de Dios, el cimiento de lo que habla la palabra del Señor, cuando las cosas fueron pensadas, aleluya, y se tomó en cuenta tu humanidad, se tomó en cuenta tu elección humana de si quiero o no quiero, o si voy o no voy, o yo hago lo que yo quiero, o si voy a obedecer. Y dice que esas líneas corren juntas, pero hay puntos y momentos perfectos donde coinciden. Humanamente tu elección, buena, mala, cabe perfectamente en la línea de Dios. Pero hay dos líneas. La perfecta línea de Dios y tu tiempo humano y el tiempo de esta tierra. Y es así como podemos contestarle a una persona que tiene pensamiento de Dios, mal pensamiento de Dios. Y en el Antiguo Testamento te voy a dar todas las citas bíblicas, tú apúntalas ahí porque el tiempo ya está aquí. Salmo 41:9. Estas son las profecías de Judas del Antiguo Testamento. Salmo 55 del 12 al 14. Zacarías 11, 12 al 13. Salmo 69, 25. Creo que ese es de los más impactantes. Dice que cuando tú y yo no le entregamos el alma a Dios, dice que la casa queda vacía. No hay nada. No hay eternidad. Salmo 109, 8. Esto habla de lo que le pasó a Judas después de haber negado al Señor. Y tenemos dos citas en el Nuevo Testamento, Juan 13, 18 y Mateo 27 del 9 al 10. Y hay gente, ¿verdad?, que habla mal de Dios y te dicen, a mí una vez me dijeron, ¿por qué un Dios de amor tiene esos libros tan horribles en su Biblia? Hablando de reyes, crónicas, donde dice que descabezaban y hacían todas esas cosas. Y yo en el momento no supe contestar. Pero en el transcurso de los años esperaba volver, era un pariente mío, volverlo a ver para decirle, tío, esos libros están escritos, están ahí para que tú y yo entendamos que ha habido una lucha espiritual, no solamente una lucha natural, sino una lucha espiritual que se ha venido peleando desde que Satanás dividió el cielo, que Satanás desordenó la tierra, porque Dios no hace desorden. ¿En qué momento se desordenó la tierra? El enemigo. ¿Dónde fue la lucha de la luz y las tinieblas? En el primer día. Ahí está, en Génesis 1. Y entonces estos libros están escritos para ti, para mí, para entender el carácter del Señor, cómo es tu Señor, la bondad de tu Señor, aleluya, el reino de tu Rey, el poder de tu Creador, los matices del Señor. ¿Para qué quieres comprender o para qué quieres saber? Para que el paso en esta tierra, hermano, sea firme, no seamos fluctuantes. No vengan los del Buda, no vengan los, qué sé yo, los ovnis y te confundan. Escrito está en su palabra y la palabra se comprueba a sí misma, aleluya. Ciertamente le escribieron hombres mortales, pero el Espíritu Santo que está en ti y en mí ciertamente los inspiró para hablar lo que tenían que hablar, aleluya.
Pero como hablaron lo que hablaron, hermano, a veces la carne tiene que ser sometida y las emociones también, para que entonces el hombre se quite la cara de hipócrita y pueda hablar genuinamente y verdaderamente como el Señor quiere que tú y yo hablemos. Y entonces ahí fue donde me salió Zacarías, Mateo 27, 9 al 10. Mire lo que dice ahí. Hablando de cuando Judas se quitó la vida, dice la palabra que cuando él se dio cuenta lo que hizo, dice que fue a regresar el dinero, pero no se lo recibieron y lo dejó ahí, iba tan turbado. Se suicidó. Y Mateo nos dice lo que pasó con las monedas. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por hijos de Israel, y los dieron para el campo de alfarero, como me ordenó el Señor. Y a mí me dieron esta cita bíblica, Jeremías 28, porque a lo mejor tú puedes pensar, o alguien allá afuera puede venir y decirte: pobre hombre, mira tu Dios, así como nos dijo la feminista, ¿verdad? Como tu Dios es malo, y tu Dios mira cómo sometió a este hombre para hacerlo malo. Pero no es así. El Señor no obliga a nadie. A mí no me obligó Dios para estar aquí. Ciertamente he tenido que pelear conmigo misma, porque hay cosas, aleluya, que yo no quiero dejar. Hay cosas que yo no quiero hacer. Hay cosas que me cuestan aceptar. Hay cosas que la palabra del Señor viene a confrontarme, aleluya. Pero no porque no me quiera, sino porque me ama y sabe que si no me confronta con su palabra, y que si yo no atiendo a lo que Él me está llamando y hago los cambios y abrazo por la fe la palabra de libertad, aleluya, en donde sea que tú o yo tengamos atadura, dice la palabra, el pecado, la paga del pecado es muerte. No podemos estar jugando al Dios amoroso y comprometiendo la verdad de Dios, aleluya, porque queremos que el púlpito, aleluya, sea aceptado, porque queremos que la iglesia esté multiplicada, porque queremos caerle bien a todos. No es ese el evangelio. No es ese el evangelio. Ahora entiende por qué yo no quería predicar esta palabra. ¿Usted cree que yo quiero hablar aquí y echarme más leña al fuego? Que se vaya una de aquí o dos diciendo: la pastora estaba echando pedrada, yo no estoy apedreando a nadie. Sabe el Señor que con temor y temblor estoy hablando lo que estoy hablando, aleluya. Pero ahora entiendo que la verdad del Señor no puede ser comprometida. Es blanca o es negra, o le sirves a Dios o le sirves a los hombres. Y si uno trata de quedar bien con los hombres, tengo noticias para ti: quedas mal con el Señor, aleluya. Y no estés pensando que quedar bien con el Señor es que te abracen y te aplaudan. No es así, hermano. Y si no, vete a la escritura de Jeremías y ve lo que dice ahí. Jeremías 28. Ni tú ni yo somos obligados. Nadie viene a torcernos la mano. Dice la palabra: toma tu cruz y sígueme. Predica mi evangelio. Habla la palabra. No le quites ni le pongas. Que no te tiemble la mano como aquellos, aleluya. Y de volada puedo pensar, usted ha de estar pensando: oh, la pastora se está justificando por todo lo que ha hecho, por todo lo que se habla de ella. A mí ya no me importa lo que digan, lo que hablen de mí.
dices tú que preparaste las obras para que ande en ellas. Pues si esta obra no es para mí, si ya no hay nada que yo pueda hacer, es mejor que tú me lleves, Señor. Porque la opresión y la lucha por la que yo he pasado, aleluya, y no solo yo, otros que le sirven al Señor. Hay momentos donde puede llevarte a la desesperación, y ciertamente el enemigo es como un perro que nada más está esperando el momento, aleluya. Dice Jeremías 20:18. Mira lo que dice ahí. Y la primera vez que yo me encontré con esta palabra fue a los días que mi padre había muerto. Estaba sola en la casa del Señor, con el Señor físicamente sola, solo con mis hijos pequeños. Trataba de hablarles a mis familiares, en especial a mi madre, que la miraba sufrir, a mis hermanos que los miraba desorientados. Pero ciertamente tuve persecución, ciertamente fui desechada. Aún mi lugar de primogénita me fue quitado, y estoy hablando de la carne, y no es un lamento. Pero para mí mi familia era todo. Mi madre, mi padre, era mano derecha en la casa de mis padres, consentida y muy mimada por mi padre. Ese ha sido el precio de mi evangelio. Y digo mi evangelio porque el evangelio de Mateo, el evangelio de Juan, es lo que ellos vivieron y predicaron del poder de Dios en su vida. Y ciertamente llegó un momento donde dije, yo me voy a callar la boca y ya no voy a decirle nada a nadie, porque por andar hablando lo que tú me pones en el corazón, me va como me va. Y yo ya mejor me voy a callar y ya no voy a decir nada. Así dije, en mi mente, en mi corazón. Porque se siente muy feo llegar a tu casa y que se levanten todos como si tú estuvieras apestada. Que oigas la murmuración. Y si tú sabes lo que es la religión y el gobierno en México, van juntos, la cultura va junta. Si tú traicionas la fe, traicionas el pueblo, ¿sí o no? Qué feo ir a mi tierra y no tener familia. Que de una familia de más de 100, solo 2 personas nunca cambiaron su manera de tratarme. Solo 2. Solo 2 me trataron siempre igual y me siguen tratando igual. Ese es el precio del evangelio. Lo único que mi familia quería que yo hiciera era que dijera, no más voy a ir a la iglesia, y que mis privilegios me fueran devueltos como hija, como mano derecha. Pero yo no podía, porque esto que estaba en mí era más fuerte. Oír a mi mamá decir, te prefiero como eras antes que como eres ahora. Pero esto era más fuerte que yo. Y estoy hablándole de un quebranto y de un llanto verdadero. Y cuando encontré Jeremías, aleluya, 28, ahí dice, porque cuántas veces hablo y doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había un fuego en mi corazón, ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y de pelearlo, pero no pude, porque oía la murmuración de muchos. Temor de todas partes. Así es el fuego de Dios. Si no lo conoces, espero con todo mi corazón que lo conozcas
y que venga el fuego con denuedo, con autoridad y con poder, aleluya, porque ciertamente los 12 tenían un propósito en la mesa del Señor. El analítico, el negativo, el arrebatado, ciertamente fueron procesados y el fuego del Señor cayó sobre su vida de ellos en aquel día en el aposento, aleluya. Y dice la palabra que entonces se levantaron en poder como un solo hombre con fuego para hacer la voluntad de Dios, para ganar, aleluya, para evangelizar. Esos eran los pilares, las columnas que Dios había tallado, que Dios había trabajado sus 3 años. Pero a veces no queremos, hermano, no queremos. Hablar de Judas es mucho. Dios ordenó eventos por los cuales Jesús ordenó sus eventos por los cuales Jesús habría de morir, pero Judas llevó a cabo su maldad según su propia decisión, sin presiones ni acciones de fuerza extrema alguna. Así como Jeremías. Jeremías tenía perfectamente una razón para ya no querer hablar, pero el fuego del Señor lo seducía. La bondad de tu Dios es buena y te hace hablar y te hace continuar y te hace seguir, te levanta. Pero Dios no obliga a nadie. Y ciertamente me confieso delante de todos ustedes que hubo un momento donde yo quise desertar, darme la vuelta y irme. Por la hipocresía, por lo que he visto en la casa del Señor, aleluya. Pero no se puede. Y ahí es donde yo entendí por qué estoy aquí. Y eso es menester de usted, hermano o hermana, entender por qué usted está aquí. Usted no está aquí por mí. Usted no está aquí ni por el que está a un lado de usted, así sea su marido. Usted está aquí por el Cristo que lo llamó, por el Cristo que lo quiere sentar, por el Cristo que le quiere impartir, por el Cristo que lo quiere enviar. Por eso usted está aquí. Pero como el Señor le dijo a Adelina, sí o no, Adelina, no a lo mejor, déjame ver qué siento, déjame ver qué dice mi mamá, déjame ver qué dice mi papá. No, sí o no es el amor, sí o no. ¿A usted le dijo a su marido sí o le dijo no? ¿Le dijo sí o le dijo no? Le dijo sí. Ese es el amor. Sí. Porque si usted dice déjeme lo pienso, eso no es amor. Dice en el TikTok red flag. Porque el amor, hermano, echa fuera todo el temor. El amor no te da miedo. Si tú estás enamorada, enamorado, no te importa lo que tengas que comprometer, tú vas a salir y hacer lo que tienes que hacer. No te importa la crítica, no te importa lo que tengas que poner, lo que tengas que perder. Eso es el amor, ¿sí o no? Ese es el verdadero amor. No hay gris, o es o no es. O me amas o no me amas. ¿Cómo yo sé que me amas? Cristo dio la vida por ti. ¿Tu marido da la vida por ti? ¿Cómo da un marido la vida por ti? ¿Trabaja? Eso es dar la vida. ¿Trabaja? ¿O te dice vivamos de amor? ¿Estás dispuesta a dejar a tu padre y a tu madre para hacer una nueva carne? ¿O vas a ir a preguntarle a tu mamá y vas a ir a preguntarle a tu papá lo que tienes que hacer o no tienes que hacer? Y no estoy hablando de un consejo, hermano. Estoy hablando de manipulación y estoy hablando de córtele.
Eso es amor. Porque si te ama, porque si lo amas, no dice el Señor, dejará padre y madre. Y si puso la mano en el arado y mira para atrás, no es digno de ser mi discípulo. Eso dice, ¿sí o no? No, hermana, es que mire, en el amor de Dios, vean. No, hermana, ¿sí o no? Ahora sé que el llamado de esta casa es así. Es un llamado guerrero. Es un llamado guerrero. Cuando digo guerrero, estoy hablando espiritual. Estoy hablando de aquel que se atreve. No, es que lo voy a pensar. Muchas son llamadas, pocas son escogidas. Muchos son llamados, pocos son escogidos. No por mí, yo no tengo nada que ver. Pero sí sé lo que Dios me dio. Sí sé lo que Dios me puso en mi mano. Sí sé, hermano. Sí sé. Y Él dice, pon en parte, sí lo tengo que hacer, pero no sobre quien yo quiero, sobre quien Él llama. Y llamó a 12, incluyendo a Judas. Dijo la hermana, la copa de Judas ya no está. Y dije, ¿qué andará haciendo? ¿Ya se ahorcaría? ¿O andará planeando la traición? No sé, no quiero saber. Si usted está viendo, usted siga viendo, yo estoy viendo otra cosa. Estoy hablando de la cena de aquel día. Yo lo que estaba viendo, que fuimos invitados a una mesa, y después de que nos sirvieron el pozole, nos llevaron a otra mesita, y en esa mesita nos dieron Santa Cena, y sacaron la guitarra y tocaron alabanzas, y la presencia de Dios se dejaba sentir. Y cuando sirvieron el vino, el jugo y el pan, dijo la hermana, la copa del Judas ya no está. Dije, yo no sé. Porque a veces por andar queriendo ver lo que Dios no nos llamó a ver, tiene consecuencias. La palabra, hermano o hermana, vuelvo y te repito, no es para echarnos un mano a mano con el pastor, si sabe más él o sé más yo, no. Yo leo donde Dios me manda a leer. Cuando Dios me manda la palabra, pues voy a ver qué es lo que dice Jeremías 20. Está hablando lo opuesto, la actitud opuesta de uno que se dejó vencer. Jeremías sufrió. Jeremías encontró la consolación, el fuego del Señor en su vida. Y entonces dice la palabra que el Señor le dio su victoria. Y Mateo hace referencia a eso. Judas se desilusionó de Dios, y el pastor estaba diciendo eso. Se desilusionó del Señor, porque el Señor no hizo lo que él pensaba que debía de hacer. Y dime tú, ¿cuántos desilusionados has visto en el camino? Y no te estoy hablando nomás de la iglesia, volvamos al amor. Se desilusionó del hombre, se desilusionó de la mujer. Porque lo que estaba bien ya no está bien, porque ya le pasaron los años. Ya se aburrió. Entonces eso no es amor. Red flag. Ya me aburrí, hermanos. Me retiro. No me molesten. No me llamen. Me voy de esta iglesia. Estoy aburrida. La misma palabra de siempre. Eso no es amor. Usted ama, pase lo que pase, haya trabajo, no haya trabajo, vivamos en la casa de 3 recámaras, vivamos en el garage, vivamos donde vivamos, es amor. Aquí estoy. Me trataste mal, aquí estoy. Me trataste bien, aquí estoy. Me ignoraste, aquí estoy. Me tomaste en cuenta, aquí estoy. Porque mi amor es verdadero y no es fingido. Porque ama al amigo en
amigos contados con los dedos y me sobran. Pero hay uno que no falla. Hay uno que no te deja. Cristo, mi amigo fiel. Aun cuando yo soy infiel, aun cuando Judas daba la espalda, el Señor fue su amigo fiel. Eso es lo que quiere el Señor en esta noche, que tú y yo aprendamos. Que todos estos hombres que fueron puestos, levantados, tallados, transformados, enviados, aleluya, expuestos. Porque están expuestos. Y está tan feo lo que hicieron, que de tan feo ya se ve bonito. Porque Dios lo transformó. Porque en el Señor fue poder. Y yo tenía en mi corazón, aleluya, otras cosas. Pero ciertamente con temblor y temor estoy aquí parada hablando lo que el Espíritu del Señor está poniendo en mi corazón. Ciertamente me he preparado, aleluya. Me presenté delante del Señor pidiéndole al Señor la sabiduría para hablarte en esta noche y hablarte una palabra que no es fácil de hablar, aleluya. Pero ciertamente es necesaria hablarla sin fingimiento, con amor verdadero, sin máscara, aleluya. Porque yo no deseo el mal, deseo el bien sobre tu vida. Porque Dios ha sido bueno conmigo. Porque mi momento, aleluya, es el único que ha venido y me ha levantado, aleluya. Es el único que me comprende, es el único que me perdona, aleluya. Y que con el poder de su palabra me transforma, aleluya. Y es de su poder del que te hablo en esta noche. Él está aquí para transformarnos. Ciertamente estamos siendo llevados a una mesa más íntima. Oh, porque la copa de Judas ya se ha ido, ya fue quitada, dice el santo. ¿Y qué pasa, aleluya, en la mesa más íntima? ¿Qué pasa ahí? Alguien retire el plato de Judas, por favor. La copa de Judas, retírela. Quítela de la mesa. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Usted puede leer ahí en Juan. Dice la palabra que el Señor ciertamente habló con libertad, pero no como Él quería. Porque Él conocía el plan de Dios. Conocía el corazón de Judas. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Para que el Espíritu de Dios de libertad es necesaria la unidad, aleluya. No la perfección, aleluya, sino la aceptación de la debilidad y de la fuerza de todo aquel que ha sido llamado y sentado, y reconocer que ciertamente cada quien pelea diferente batalla, aleluya. Pero el hecho de que estés aquí y permanezcas aquí es que vas adelante y estás peleando. Porque hay pecado que se nota, pero hay pecado que no se nota. Hay hipócritas bien fingidos. Y a veces Dios te enseña. ¿Sabe a mí qué me pasaba en esta iglesia? Muchas veces me ha pasado. Y yo pregunto por qué. Me dan la mano, pero me dan la punta de los dedos. ¿Para qué me la da? ¿Para qué es hipócrita? No me la dé. Ni me quita, ni me pone. Ni yo tampoco a usted. Y no es orgullo, hermano, hermana. Muchas veces aquí ha pasado. Y no nomás a mí, a otros sí. Si no quiere dar la mano, no la dé, hermano. No está obligado a dar la mano. Pero si la da, déla con un fuerte apretón. Déla porque quiere darla, porque nadie lo está obligando. El Señor quiere de usted y de mí una intimidad. Y en esa noche, cuando Judas se fue, entonces el Señor habló más profundamente, más íntimamente, entre amigos,
entre siervos, discípulos, les expuso el plan, les dijo, y usted lo puede leer, fue más profundo en lo que iba a pasar, porque había más confianza. Él no hizo excepción de personas. Judas tuvo su elección humana, su decepción personal. No era lo que él quería, no era lo que él pensaba. Jesús le predicó muchas veces, como dicen, me la tiró, dijo Judas, la parábola del mayordomo infiel. Lucas 14, 16, 13. El mayordomo infiel, el vestido de la boda se la tiró, porque ciertamente no dejaba que lo vistiera. Mateo 22. El mensaje del amor al dinero. Mateo 6. Al joven, una cosa te falta. ¿Cree que le hablaba al joven solamente? Estaba discipulando a los 12. La palabra no es para el que no está, hermano, es para el que está aquí, es para usted, es para mí. Pero usted decide lo que quiere hacer con la piedra. Si usted decide construir con la palabra que el Señor le avienta, que le manda, aleluya, gloria al Señor. Porque eso fue lo que hizo Pedro. Esa fue la diferencia entre Juan, Santiago, Felipe. Aleluya, porque dice la palabra que todo aquel que es tomado como hijo ciertamente es disciplinado, aleluya, porque aquel que es bastardo pues que haga lo que le dé la gana, porque no es mi hijo. No porque lo deseche el Señor, sino porque usted tuvo una elección humana que hacer. Otra pedrada. Advertencia sobre el dolor que vendría sobre aquel que lo traicionaba. Mateo 26, 24, una vez más el Señor diciéndole, Judas, por favor, entiende, Judas, por favor, acepta todo aquello que se te ha hablado, todo aquello que se te ha dicho. Mira, Judas, en los salmos, cómo me he lamentado, cómo he querido, aleluya, hacer la obra en tu corazón. Más directo. Aquel que mete la mano en mi plato, aquel que moja su pan. Pero Judas tuvo su elección humana. Y dice la palabra, comió el pan y el diablo entró en él. Su juicio fue. Y es triste cómo termina su desilusión. Y hoy es este jueves santo, aleluya, en la tradición. Su traición de Judas fue calculada, no fue una loquera que le dio. Judas fue directamente del aposento al Sanedrín para hacer lo que iba a hacer. No actuó en un momento de locura que lo llevó, sino que una vez vino el juicio sobre su vida, aleluya. La culpa no es de Dios, hermano. Ciertamente dice, si venimos y confesamos nuestro pecado, Él es justo para perdonarnos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese enemigo de tu alma que te acecha con culpa, aleluya, es removido y es quitado, porque el poder de Dios te perdona y te restaura. Él sabía que Jesús iba con regularidad al Getsemaní a orar y decidió que ese era el lugar para entregarlo. Con un beso, aleluya, y por un mes de trabajo entregó, aleluya, la paz, entregó el perdón, entregó la justicia que pudo abrazarlo, aleluya, transformarlo y cambiarlo. Por eso, hermano, es necesario pelear la buena batalla de la fe. Ciertamente hay momentos donde hemos de estar atribulados, ciertamente, aleluya, hay momentos que no son fáciles, pero dice la palabra, aleluya, que Él está contigo como poderoso gigante. Y en esta noche quiero hacerte la invitación
Si tú sientes en tu corazón, aleluya, representar, pararte ahí, a través de estos estudios bíblicos que hemos tenido, aleluya. Si el Señor te ha hablado como un Pedro impetuoso, levántate y ocupa el lugar de Pedro. Si tú has sido, aleluya, reverguido como Andrés, como el apóstol de las cosas pequeñas, ciertamente toma tu lugar en la mesa, aleluya, porque el Señor te convoca, aleluya. Si tú como Jacobo y Juan, aleluya, te reconociste, aleluya, como hijo del trueno, ven, siéntate a la derecha y a la izquierda, aleluya, porque ciertamente dice el Señor, podés beber la copa. Ciertamente Juan y Jacobo bebieron la copa, y uno fue postrero y el otro fue primero, aleluya. Y dice la palabra que cuando el Señor hablaba, dice que del cielo se oía un trueno, aleluya. 2 veces lo habla la palabra del Señor cuando tomaba a Jesús por hijo. Ciertamente estos dos fueron tomados como hijos del trueno, aleluya, a la derecha y a la izquierda, no porque la madre, aleluya, lo pidió, sino porque el Señor le concedió el lugar. Simón el cananista, Felipe el analítico, Natanael, no hay engaño en él. Tal vez usted ha sido como él, ha caminado en la integridad de su corazón. O tal vez sea usted como Mateo, un ladrón, aleluya, está arrepentido de lo que ha hecho. O a lo mejor usted es como Tomás, el pesimista, el que a veces sí cree y a veces no cree. O usted ha estado como los últimos 3, aleluya, Bartolomé, Jacobo, Judas, aquellos que sí, que no, que dice la palabra, muy poco se les menciona. No sé cómo estés tú, hermano o hermana, pero la mesa fue puesta ciertamente en esta noche para eso. No quiere decir, aleluya, que usted sea uno, que sea el otro. Simplemente que la palabra, si usted ha estado atento a la palabra y al llamado del Señor, y usted se ha identificado y siente en su corazón tomar el lugar de alguno de ellos como representación, que usted está entendiendo lo que Dios le ha estado hablando, aleluya, a su corazón, aleluya. Póngase de pie y tome su lugar, aleluya. En la mesa del Señor hay lugar para todos. Una cosa más, casi la olvido. Aquel día que fuimos invitadas, la invitada no se presentó, pero la no invitada se presentó. ¿Y qué fue lo que pasó? Quitaron el nombre y pusieron el nombre. Y me recuerda esa escritura que dice que el Señor mandó invitación para las bodas. Y dice la palabra que muchos pretextos le pusieron. No podemos ir, me acabo de casar, compré una yunta de bueyes, estoy ocupada, me duele la pierna. Lo que sea que haya sido su pretexto delante del Señor, ese es suyo y de nadie más, aleluya. Pero dice la palabra, muchos son llamados, pocos son escogidos. Dice la palabra que Él pagará de la misma forma a los que llegaron temprano al evangelio, a los que llegaron al mediodía al evangelio, y a aquellos que hemos sido llamados para el último tiempo en el evangelio, aleluya. Y así dejo el púlpito y le doy la palabra al Señor. Toma tu lugar en la mesa del Señor en esta noche, porque no es una mesa cualquiera, aleluya. Y espero que ninguna de la palabra, aleluya, que ha sido predicada de los 12 sea tomada en poco, hermano o hermana, porque Dios se ha tomado el tiempo. Me acuerdo que en esa casa cuando fuimos, dijo el hijo, ciertamente la mesa fue preparada por mi madre, con ayuno, con oración y con buena voluntad y detalle. Y así es la iglesia, prepara con ayuno, con oración, la casa y la mesa para aquel que va a ser recibido, aleluya. El Señor les bendiga. Amén. Bueno, hermanos, ¿con qué apóstol se identificó usted? Si
usted se identificó con algunos, haga una fila ahí, hermano, ahí. Si usted no se identificó con ninguno, pues ahí quédese, hermano. A ver. Voy déjeme le hago una pregunta a usted que está medio así. ¿Cree que a Judas le lavaron los pies? ¿Sí? Yo creo que no, hermano. ¿Ah? ¿Qué no dice que el Señor les dio de cenar y lo despidió y después lavó los pies? ¿No fue así? Ahora le hago otra pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí ya se arrepintieron? Levanten la mano los que ya están arrepentidos de corazón. ¿Ya se bautizó? ¿O solamente tiene remordimiento? El arrepentimiento y el remordimiento son diferentes cosas, hermano. Si Judas se hubiera arrepentido, otra cosa hubiera sido. Pero él tenía remordimiento. Por eso fue a regresar las monedas. Entonces, en esta noche quiero invitarlo, hermanos. Voy a invitar a Emma y a Mimi que agarren lo que les encargué esta noche. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo sé que es un poquito tarde, voy rápido, porque también vamos a orar por Janet, que está cumpliendo 3 sí. Es que yo soy de Michoacán, por eso le digo que 3 sí. Aleluya. Póngase una a la derecha y otra a la izquierda, hermanos. Y voy a invitar a los hermanos. ¿Quién puede tomar la cena? Los que están bautizados, los que ya pasaron por el bautismo, se arrepintieron delante del Señor, reconocieron a Cristo como su Señor y su Salvador y perdonador de todos sus pecados. Amén. Porque si usted pasa sin ser bautizado, hermano, juicio bebe para sí, dice la Biblia. Amén. Así que quiero invitar a todos los que están ya bien con el Señor. Si usted es una persona que está bautizada y cayó en pecado y tiene sus luchas, la cena es para que usted renueve sus votos delante de Dios. Si usted es una persona que está enferma y ya está bautizada, arrepentido y todo, y dice, ay, yo estoy enfermo, tome la cena porque eso puede traer la sanidad a su vida. Amén. Entonces voy a invitar a que pasen, hermanos, todos los hermanos.